Una azafata impide que un hombre negro se siente en primera clase, pero cuando él revela quién es realmente, la azafata se arrepiente amargamente y pide perdón de rodillas. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. En las afueras de Valencia, donde la huerta se extiende como un manto verde bajo el sol mediterráneo, nació y creció Aitana Belenguer Ripoll. Su infancia transcurrió entre los campos de naranjos y hortalizas, donde sus padres, agricultores de toda la vida, cultivaban con amor la tierra que heredaron de sus antepasados. El aroma a azahar y tierra húmeda impregnaba cada rincón de su memoria, aunque ahora intentara sepultarlo bajo capas de perfume francés. A sus 32 años, Aitana ya no era aquella niña que corría descalza entre los surcos de la huerta. Se había transformado en una elegante auxiliar de vuelo de primera clase para Iberia, una metamorfosis que ella consideraba su mayor logro y al mismo tiempo su boleto de salida de aquel pasado que tanto se esmeraba en olvidar. Su cabello castaño, antes revuelto por el viento de la huerta, ahora siempre estaba perfectamente peinado en un moño impecable. Sus manos, que una vez estuvieron marcadas por el trabajo en el campo, lucían una manicura perfecta y anillos de diseñador. El espejo de su lujoso apartamento en el barrio de Gran Vía le devolvía la imagen que tanto había perseguido. Una mujer sofisticada, elegante y aparentemente nacida en cuna de oro. Nadie que la viera ahora podría imaginar que sus primeros años los pasó en una modesta alquería, ayudando a sus padres en la cosecha de verduras que luego vendían en el mercado central. Señorita Belenguer, la llamaban ahora sus compañeros de trabajo, con una mezcla de respeto y temor. Se había ganado la reputación de ser exigente hasta el extremo, especialmente en la primera clase, donde consideraba que solo los verdaderamente merecedores debían viajar. Su supervisor la mantenía en ese puesto porque, a pesar de su actitud a veces excesiva, nadie manejaba mejor a los pasajeros VIP que ella. Sin embargo, esa mañana de primavera, mientras se preparaba para otro día de trabajo en el aeropuerto de Valencia, algo en su interior se removió inquieto. Había rechazado por tercera vez consecutiva la invitación de sus padres para la celebración del cumpleaños de su madre. «Lo siento, tengo vuelos programados», fue su excusa, la misma que llevaba usando durante los últimos 5 años para evitar regresar a la huerta. Mientras conducía su BMW Serie 3 por la V30 hacia el aeropuerto, pasó junto a varios campos de naranjos en flor. El aroma se coló por las ventanillas cerradas del coche, provocándole una punzada de nostalgia que rápidamente suprimió. No podía permitirse esos sentimentalismos. Había trabajado demasiado duro para construir esta nueva vida, esta nueva Aitana, como para dejar que los recuerdos la ablandaran. En el vestuario del personal, mientras se ajustaba el impecable uniforme azul marino de Iberia, repasó mentalmente la lista de pasajeros VIP del vuelo Valencia-Barcelona de esa mañana. Empresarios, políticos y algún que otro artista. El tipo de personas con las que ahora se sentía cómoda, que validaban su nueva posición social. Su compañera Carmen Lloret se acercó con una sonrisa amable. «Che, Aitana, ¿has visto que hoy tenemos el vuelo completo en primera?», comentó Carmen, usando la expresión típica valenciana que Aitana tanto se esforzaba por eliminar de su vocabulario. «Por supuesto que lo he visto», respondió secamente, evitando deliberadamente el coloquialismo local. «Y espero que todo esté perfectamente preparado. No quiero sorpresas desagradables». Lo que Aitana no sabía era que ese día el destino había preparado una sorpresa que haría tambalearse todos los cimientos de su cuidadosamente construida fachada. Una lección que la obligaría a enfrentar no solo sus prejuicios, sino también las raíces que con tanto empeño intentaba negar. Mientras terminaba de preparar el servicio de primera clase, organizando meticulosamente las bandejas de desayuno gourmet y revisando 2 veces la temperatura del cava, no podía imaginar que en pocas horas su mundo de apariencias y prejuicios comenzaría a desmoronarse. El vuelo IB88721, con destino a Barcelona, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El capitán Diego Torrent Ferrando
atravesó las puertas del aeropuerto de Valencia con el cansancio de 3 días de intensos ejercicios militares pesándole sobre los hombros. Vestía ropa casual, unos vaqueros bien cortados y una camisa de algodón de marca, pero sin pretensiones. Su piel morena y su porte distinguido llamaban la atención, aunque él, ajeno a las miradas, solo pensaba en las 2 horas de vuelo que le separaban de un merecido descanso en Barcelona, donde le esperaba una importante reunión en el cuartel general. A sus 40 años, Diego se había ganado el respeto de sus subordinados y superiores por mérito propio. Nacido en el barrio del Cabanyal, hijo de un pescador y una maestra, había escalado posiciones en el ejército de tierra gracias a su inteligencia, dedicación y liderazgo natural. Su última misión había consistido en coordinar un importante ejercicio conjunto con la OTAN en la base militar de Bétera, y ahora, agotado pero satisfecho, solo quería disfrutar del vuelo en primera clase que le correspondía por su rango. El mostrador de facturación estaba tranquilo a esa hora temprana. La empleada de Iberia le atendió con profesionalidad, aunque no pudo evitar una mirada de sorpresa al ver su billete de primera clase. Diego estaba acostumbrado a esas reacciones, pero las dejaba pasar con la dignidad que le caracterizaba. Años de servicio le habían enseñado que la mejor respuesta a los prejuicios era la excelencia silenciosa. «Buenos días, capitán Torrent», le saludó con respeto el personal de seguridad, donde era bien conocido por sus frecuentes viajes oficiales. Algunos pasajeros cercanos giraron la cabeza con curiosidad al escuchar su rango, contrastando la imagen casual que presentaba con el título militar. Mientras esperaba en la zona VIP del aeropuerto, Diego repasaba mentalmente los detalles de la reunión que le esperaba en Barcelona. Como uno de los oficiales más respetados en su unidad, era responsable de proyectos que requerían tanto diplomacia como experiencia militar. Su móvil vibró con un mensaje de su amigo y colega, el comandante Javier Albiol, quien también pilotaba para aerolíneas comerciales. «Che, Diego, que tengas buen vuelo. Nos vemos en Barcelona para esa paella en la Barceloneta que te debo». La sonrisa que el mensaje le provocó se desvaneció cuando escuchó el anuncio de embarque. Se levantó, recogió su pequeña maleta de mano de marca Premium, un regalo de su hermana, y se dirigió hacia la puerta. El personal de tierra le saludó con la cortesía habitual reservada a los pasajeros de primera clase, aunque pudo notar algunas miradas dubitativas. Ya en la puerta de embarque, una azafata revisaba los billetes con eficiencia mecánica. Cuando llegó su turno, Diego presentó su tarjeta de embarque sin decir palabra, acostumbrado a dejar que sus credenciales hablaran por él. ¿Primera clase? La azafata alzó las cejas, mirando alternativamente el billete y su atuendo casual. ¿Está seguro que no hay un error? No hay ningún error, respondió Diego con calma, pero con un tono que no admitía discusión. La azafata, algo avergonzada, asintió y le dejó pasar. Lo que Diego no sabía era que este pequeño incidente era solo el preludio de lo que le esperaba a bordo. Mientras caminaba por la pasarela hacia el avión, no podía imaginar que estaba a punto de convertirse en el protagonista involuntario de una situación que pondría a prueba no solo su paciencia, sino también su capacidad para mantener la dignidad frente al prejuicio más descarado. El Airbus A320 esperaba en la pista, brillando bajo el sol mediterráneo de la mañana. Diego avanzó por el Finger con la seguridad de quien está acostumbrado a moverse en ambientes diversos, desde las salas de estrategia militar hasta las reuniones de alto nivel con funcionarios de la OTAN. Sin embargo, al cruzar el umbral de la aeronave, no podía prever que estaba a punto de enfrentarse a un tipo de batalla muy diferente a las que estaba acostumbrado. Aitana Belenguer realizaba su rutina habitual de bienvenida en primera clase cuando lo vio. El hombre de piel morena que había notado durante el embarque se estaba acomodando en el asiento 2A, uno de los más privilegiados de la cabina. Vestía de manera casual, sin el traje de diseñador que ella esperaba ver en un pasajero de primera clase. Su expresión se tensó inmediatamente. «Disculpe, señor», se acercó con una sonrisa forzada. «¿Me permite verificar su tarjeta de embarque?» Diego Torrent levantó la mirada de su teléfono y le tendió el documento sin decir palabra. Sus ojos, cansados pero serenos, se encontraron con los de ella por un momento.
Debe haber un error, insistió Aitana, escrutando la tarjeta de embarque como si buscara algún defecto. Esta es la sección de primera clase. Soy consciente de ello, respondió Diego con calma, su voz llevando ese tono de autoridad natural que había desarrollado durante años de servicio militar. La azafata Carmen Lloret, que pasaba cerca, notó la tensión en la voz de su compañera y se detuvo, observando la escena con preocupación. Otros pasajeros de primera clase comenzaban a prestar atención a la situación. Quizás estaría más cómodo en clase turista, sugirió Aitana, bajando la voz pero manteniendo un tono condescendiente. Puedo ayudarle a encontrar un asiento más apropiado. Un empresario sentado en la fila de atrás levantó la vista de su periódico, frunciendo el ceño ante la escena que se desarrollaba. Una pareja de ancianos intercambió miradas incómodas. Señorita, Diego mantuvo la compostura, aunque su mandíbula se tensó ligeramente. Tengo un billete válido para este asiento. No hay ningún error. Pero Aitana insistió, su voz elevándose ligeramente. Esta sección está reservada para... ¿Para qué exactamente, señorita Belenguer?, la interrumpió Diego, leyendo su nombre en la placa de identificación. Su tono era tranquilo, pero firme. El piloto del vuelo, Rafael Domenech, que casualmente salía de la cabina para su inspección prevuelo, se detuvo al escuchar la conversación. Su rostro se iluminó con reconocimiento al ver a Diego. «Capitán Torrent», exclamó con genuina alegría. «Qué sorpresa encontrarle aquí. ¿Cómo fue el ejercicio conjunto en Vétera?» El color abandonó el rostro de Aitana. Sus ojos se movieron rápidamente entre el piloto y el pasajero que había estado intentando reubicar. «¿Se conocen?», preguntó débilmente. «Por supuesto», sonrió Rafael. «El capitán Torrent es uno de los oficiales más respetados del Ejército de Tierra. Coincidimos en varias operaciones conjuntas cuando yo estaba en el Ejército del Aire. De hecho, acaba de coordinar uno de los ejercicios más importantes con la OTAN en Valencia». Cada palabra del piloto caía como un peso sobre los hombros de Aitana. Los otros pasajeros de primera clase ahora observaban la escena con un interés renovado, algunos murmurando entre sí. Yo no sabía», balbuceó Aitana, su perfecta fachada profesional comenzando a resquebrajarse. «Evidentemente», respondió Diego, su voz cargada de una dignidad que hacía el momento aún más insoportable para ella. «Aunque me pregunto qué diferencia habría hecho saberlo». Carmen se acercó discretamente a su compañera. «Aitana, deberías comenzar el servicio de bebidas de bienvenida», sugirió suavemente, intentando salvar la situación. Pero el daño ya estaba hecho. Los otros pasajeros de primera clase miraban a Aitana con una mezcla de disgusto y desaprobación. El empresario del periódico había sacado su teléfono y parecía estar escribiendo un correo electrónico, presumiblemente una queja. Rafael, el piloto, mantuvo una breve conversación con Diego antes de regresar a la cabina, no sin antes lanzar una mirada severa a Aitana. La auxiliar de vuelo se retiró a la galey, sus manos temblando ligeramente mientras preparaba las bebidas. El vuelo a Barcelona fue el más largo de la carrera de Aitana, a pesar de durar apenas una hora. Cada vez que tenía que pasar junto al asiento 2A, sentía las miradas de los otros pasajeros siguiéndola. Su uniforme impecable y su moño perfectamente peinado ya no le proporcionaban la armadura de confianza habitual. En la galey, Carmen intentaba consolarla mientras preparaban el servicio de bebidas. «Aitana, todos cometemos errores. No necesito tu compasión», cortó Aitana secamente, aunque su voz temblorosa traicionaba su aparente dureza. En su mente comenzaban a resonar las voces de sus padres, especialmente las palabras de su madre. «Nunca olvides de dónde vienes, hija. El dinero va y viene, pero la dignidad...». El servicio transcurrió en un silencio tenso. Cuando llegó el momento de ofrecer bebidas al capitán Torrent, Aitana reunió todo su profesionalismo. «¿Desea tomar algo, señor?», preguntó, evitando su mirada. «Un agua sin gas, por favor», respondió él con una cortesía que solo hacía que ella se sintiera peor. En la galey, Aitana se permitió un momento de debilidad. Sus manos temblaban mientras sostenía la botella de agua mineral. Por primera vez en años, el perfume caro y el maquillaje perfecto no podían ocultar a la niña de la huerta que tanto se había esforzado en enterrar.
Al aterrizar en el Prat, Aitana notó que el piloto, Rafael Domenech, estaba teniendo una conversación seria con el sobrecargo. Las miradas que ambos le dirigían no auguraban nada bueno. Su teléfono vibró en el bolsillo de su uniforme. Un mensaje de su madre que había ignorado toda la mañana. «Hija, te echamos de menos en casa. Las naranjas están en flor». Los pasajeros comenzaron a desembarcar. El capitán Torrent se levantó con dignidad, recogió su equipaje de mano y antes de partir, se detuvo brevemente junto a ella. «Señorita Belenguer», dijo en voz baja pero clara, «espero que este incidente le ayude a reflexionar. A veces, las personas que más desprecian sus raíces son las que más sufren por negarlas». Sus palabras golpearon a Aitana como una bofetada. ¿Cómo podía él saber? Pero antes de que pudiera responder, él ya se había ido. En la terminal, mientras el resto de la tripulación se dirigía al hotel para su descanso reglamentario, Aitana fue llamada a una reunión con el jefe de tripulantes de cabina en las oficinas de Iberia en el Prat. «Señorita Belenguer», comenzó el supervisor, un hombre de mediana edad con expresión grave, «hemos recibido varias quejas sobre su comportamiento en el vuelo de esta mañana. El incidente con el capitán Torrent es especialmente preocupante». Aitana intentó mantener su compostura, pero sentía que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. «No solo fue un caso claro de discriminación», continuó el supervisor, «sino que el pasajero en cuestión es un oficial respetado del ejército y un viajero frecuente de nuestra aerolínea. El comandante Domenech ya ha presentado un informe detallado del incidente». Las palabras siguientes cayeron como una sentencia. Suspensión temporal, mientras se realizaba una investigación interna. Aitana escuchó los términos de su suspensión como si estuviera en una pesadilla. Sin sueldo. Evaluación psicológica requerida. Curso de sensibilización obligatorio. Al salir de la oficina, sus tacones de diseñador resonaban en el pasillo vacío. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de su madre, esta vez con una foto del huerto familiar. Las flores de azahar brillaban bajo el sol valenciano, blancas y puras, como los recuerdos que había intentado enterrar. En el reflejo de una ventana, Aitana vio a una mujer perfectamente arreglada con el uniforme de Iberia, pero por primera vez en años también vio algo más. La sombra de aquella niña de la huerta que solía ser feliz sin necesidad de aparentar nada. El BMW de Aitana permanecía estacionado en el garaje de su lujoso apartamento en Gran Vía. Después de regresar de Barcelona en tren, no había tenido ánimos para conducir. Los días de suspensión se extendían ante ella como un abismo de incertidumbre. Su refrigerador, normalmente lleno de productos gourmet y vinos selectos, estaba casi vacío. No había encontrado fuerzas para hacer la compra semanal en el exclusivo mercado donde solía abastecerse. Sentada en su sofá de diseño italiano, con una taza de té que se había enfriado sin probar, Aitana miraba fijamente su teléfono. La foto que su madre le había enviado del huerto familiar seguía ahí, como una ventana a un mundo que había intentado olvidar. Las flores de azahar parecían brillar en la pantalla, trayendo consigo el recuerdo de aromas y sensaciones que creía haber enterrado para siempre. Su apartamento, decorado con un minimalismo calculado y obras de arte contemporáneo cuidadosamente seleccionadas, de repente le pareció frío y artificial. Las paredes blancas e inmaculadas contrastaban con los recuerdos que comenzaban a aflorar. Las paredes encaladas de la alquería familiar, siempre cálidas y acogedoras a pesar de su simplicidad. El timbre del portal sonó, sobresaltándola. Era Carmen Lloret, su compañera de vuelo, que había insistido en visitarla a pesar de sus negativas. «Che, Aitana», saludó Carmen al entrar, usando deliberadamente la expresión valenciana que tanto irritaba a su compañera. «Te he traído algo de la panadería de tu barrio». El aroma a horchata y fartons, típicos dulces valencianos, inundó el apartamento. Aitana quiso resistirse, mantener su fachada de sofisticación, pero el olor la transportó instantáneamente a las tardes de verano en la huerta, cuando su abuela preparaba la merienda después de un día de trabajo en el campo. «No necesito tu caridad, Carmen», intentó mantener su tono distante, pero su voz se quebró ligeramente. «No es caridad, es amistad»,
respondió Carmen sentándose sin ceremonias en el sofá. Y por lo que veo, la necesitas más que nunca. Durante la siguiente hora, Carmen hizo algo que nadie había hecho por Aitana en años. Simplemente escuchar. Sin juzgar, sin aconsejar, solo escuchar, mientras Aitana poco a poco comenzaba a derrumbarse. ¿Sabes qué es lo peor?, confesó finalmente Aitana, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No es la suspensión, ni siquiera la humillación. Es darme cuenta de que me he convertido en exactamente el tipo de persona que mi padre siempre nos advirtió que no fuéramos. Carmen observó cómo su compañera se levantaba y se acercaba a un pequeño cajón que parecía fuera de lugar en la decoración moderna del apartamento. De él, Aitana extrajo una fotografía antigua. Una niña sonriente en medio de un campo de naranjos, con las manos manchadas de tierra y una sonrisa genuina que nada tenía que ver con la mueca estudiada que ahora utilizaba. «Esta era yo», murmuró Aitana, acariciando la fotografía. «Antes de todo esto, todavía eres tú», respondió suavemente Carmen. «Solo que te has perdido un poco en el camino». El teléfono de Aitana vibró nuevamente. Esta vez era un correo electrónico de Recursos Humanos de Iberia. La evaluación psicológica y el curso de sensibilización estaban programados para la próxima semana. Pero por primera vez desde el incidente, estos requisitos no le parecieron un castigo, sino una oportunidad. «Mi madre cumple años este fin de semana», dijo de repente Aitana, sorprendiéndose a sí misma. «Hace 5 años que no voy a su celebración». Carmen sonrió, entendiendo el significado detrás de esas palabras. «¿Sabes? A veces el camino de vuelta a casa es el viaje más difícil, pero también el más necesario». Esa noche, después de que Carmen se marchara, Aitana se encontró haciendo algo que no había hecho en años: buscar en internet imágenes de la huerta valenciana. Cada fotografía de los campos de naranjos, cada imagen de las antiguas alquerías, despertaba en ella una mezcla de vergüenza y añoranza. La mañana siguiente amaneció con ese aire limpio y fresco tan característico de la primavera valenciana. Aitana se despertó temprano, algo inusual en sus días de descanso. Después de una noche de insomnio y reflexión, había tomado una decisión: iría al mercado central, no al exclusivo supermercado gourmet donde solía hacer sus compras. El edificio modernista del mercado se alzaba majestuoso bajo el sol de la mañana. Aitana dudó un momento antes de entrar, consciente de que podría encontrarse con antiguos conocidos de su familia. Su atuendo de diseñador y sus tacones resonaban de manera discordante sobre el suelo de baldosas centenarias. «Mare meua, ¿esa no es la hija de Vicente, el de la huerta?», escuchó que alguien comentaba mientras pasaba junto a un puesto de verduras. Intentó ignorar las miradas y los murmullos, concentrándose en los productos expuestos. Tomates que parecían recién cogidos, alcachofas perfectas, naranjas valencianas que brillaban como joyas. «¿Buscas algo en particular, bonita?», preguntó una anciana desde su puesto. Aitana reconoció a la señora María, amiga de su abuela, que llevaba toda la vida vendiendo verduras en el mercado. La mujer la miraba con una mezcla de reconocimiento y curiosidad. «Yo solo estoy mirando», respondió Aitana, su voz perdiendo parte de su habitual altivez. «Las naranjas son de la huerta de tu padre», comentó la anciana con naturalidad. «Siguen siendo las mejores del mercado». Aitana se quedó paralizada frente al puesto. Entre las cajas de naranjas reconoció el sello familiar: Naranjas Belenguer, Lorta Nord. Su padre seguía usando el mismo diseño de etiqueta que ella había ayudado a crear cuando era adolescente. «Tu madre pasó por aquí ayer», continuó la señora María, mientras seleccionaba algunas naranjas con manos expertas. «Mencionó que este fin de semana es su cumpleaños». Antes de que Aitana pudiera responder, una voz familiar la sobresaltó. «Buenos días, señora María». Al girarse se encontró cara a cara con el capitán Diego Torrent. Vestía de civil nuevamente, pero su presencia seguía siendo igual de imponente que en el avión. La señora María sonrió ampliamente. «Don Diego, ¿cómo está su madre? ¿Le gustaron las alcachofas que le mandé?» «Encantada, como siempre», respondió él con una calidez que Aitana no le había escuchado en el avión. «De hecho,
Me pidió que le comprara más. La situación era surreal. Aitana quería desaparecer, pero sus pies parecían clavados al suelo. Diego la miró brevemente, sin sorpresa, como si hubiera esperado encontrarla allí. «Señorita Belenguer», saludó con una inclinación de cabeza. «Qué casualidad encontrarla aquí». «Capitán Torrent», murmuró ella, notando que su voz sonaba pequeña y vulnerable, muy diferente a su tono habitual. «¿Se conocen?», preguntó la señora María, mirando alternativamente a ambos. «Coincidimos en un vuelo», respondió Diego simplemente, sin mencionar el incidente. «La señorita Belenguer trabaja para Iberia». «Ah, sí», exclamó la anciana. «¿Cómo ha cambiado esta niña? ¿Sabes, Diego? Su padre tiene uno de los mejores huertos de la zona. Estas naranjas son suyas». Diego tomó una de las naranjas, examinándola con interés. «Mi madre siempre dice que las mejores naranjas vienen de las huertas tradicionales. El amor por la tierra se nota en el sabor». Aitana sintió que sus ojos se humedecían. Las palabras de Diego, aunque dirigidas a la señora María, parecían tener un significado más profundo. «Ponme 2 kilos de naranjas, María», dijo Diego. Luego, mirando a Aitana, añadió, «y otros 2 para la señorita Belenguer. Invito yo». «No es necesario», comenzó Aitana. «Insisto», la interrumpió él suavemente. «A veces necesitamos que alguien nos recuerde el sabor de casa». La señora María comenzó a preparar las bolsas, tarareando una. El viaje en coche hacia la alquería familiar nunca le había parecido tan largo a Aitana. Las bolsas con las naranjas del mercado central descansaban en el asiento del copiloto de su BMW, llenando el habitáculo con su aroma dulce y familiar. Había decidido no avisar a sus padres de su visita. Temía que el miedo al rechazo la hiciera cambiar de opinión. La carretera serpenteaba entre los campos de naranjos, y cada kilómetro que avanzaba hacía que su corazón latiera más rápido. Las palabras del capitán Torrent en el mercado seguían resonando en su mente. A veces necesitamos que alguien nos recuerde el sabor de casa. ¿Cómo podía un extraño entender tan bien lo que ella misma se había negado a reconocer durante años? Al doblar la última curva, la antigua alquería apareció ante sus ojos. El edificio encalado, con sus tejas rojizas y sus ventanas azules, parecía no haber cambiado en absoluto. El huerto familiar se extendía a su alrededor como un mar verde salpicado del blanco de las flores de azahar. Aitana detuvo el coche junto a la entrada y permaneció unos minutos en silencio, observando la escena. Un ladrido familiar rompió el silencio. Rayo, el viejo perro de la familia, se acercaba cojeando ligeramente. A pesar de los años transcurridos, el animal la reconoció inmediatamente, moviendo la cola con entusiasmo. «Hola, viejo amigo», susurró a Aitana, agachándose para acariciarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al notar que el pelo del perro había encanecido, recordándole todo el tiempo que había estado ausente. «¿Aitana?», la voz de su madre la sobresaltó. Rosa Ripoll estaba de pie en la puerta de la alquería, con el delantal puesto y las manos manchadas de harina. «¿Eres tú de verdad?». Aitana se incorporó lentamente, sin saber qué decir. Todo el discurso que había ensayado durante el camino se desvaneció al ver los ojos de su madre, llenos de una mezcla de sorpresa y amor incondicional. «Mamá», comenzó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Rosa no esperó más. Cruzó la distancia que las separaba y envolvió a su hija en un abrazo, sin importarle que su delantal manchado de harina pudiera estropear la costosa blusa de diseñador de Aitana. «Has vuelto», susurró Rosa, su voz temblando de emoción. «Has vuelto a casa». «He traído naranjas», dijo Aitana débilmente, señalando las bolsas en el coche. «Del mercado central. Son de nuestro huerto». Rosa soltó una pequeña risa entre lágrimas. «Tú siempre tan práctica. Ven dentro. Tu padre está en el campo, pero volverá pronto para comer. Estaba preparando una coca de llanda, tu favorita». Mientras seguía a su madre hacia el interior de la casa, Aitana fue golpeada por una oleada de recuerdos. El aroma a limón y romero que siempre flotaba en la cocina, el viejo reloj de pared que su abuelo había arreglado infinitas veces, las fotografías familiares que cubrían las paredes del pasillo. «Te has perdido muchas cosas»,
dijo suavemente Rosa, mientras servía 2 tazas de café en la mesa de la cocina. «Pero lo importante es que estás aquí ahora». «Mamá, yo...» Aitana se detuvo, buscando las palabras correctas. «He cometido errores, muchos errores. Todos los cometemos, hija. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos». Rosa tomó las manos de su hija entre las suyas. «¿Quieres contarme qué te ha hecho volver?» Y así, sentada en la vieja cocina de su infancia, con el aroma de la coca horneándose y el sonido distante de los pájaros en el huerto, Aitana comenzó a narrar todo lo sucedido: el incidente en el avión, el capitán Torrent, la suspensión, su encuentro en el mercado. Las palabras fluían como un río tanto tiempo contenido, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. El sonido de un tractor acercándose interrumpió la conversación entre madre e hija. Vicente Belenguer regresaba del campo, como cada día a la hora de comer. Aitana se tensó en su silla, pero su madre le apretó suavemente la mano. «Tu padre te ha echado de menos cada día», dijo Rosa, aunque sea demasiado orgulloso para admitirlo. Los pasos pesados de Vicente resonaron en el patio. Al entrar en la cocina, se detuvo en seco al ver a su hija. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. «La niña ha vuelto», dijo finalmente, su voz ronca por la emoción contenida. A pesar de los años transcurridos, seguía llamándola la niña, como cuando era pequeña. Aitana se levantó lentamente. Su padre estaba más envejecido de lo que recordaba, su piel curtida por el sol y el trabajo duro. Llevaba la misma gorra desgastada que ella solía robarle para jugar cuando era pequeña. «Papá». Vicente dio un paso adelante y sin mediar palabra la abrazó. Olía a tierra y naranjos, a trabajo honesto y amor incondicional. Aitana se permitió llorar en sus brazos, como no lo hacía desde que era una niña. «Has llegado justo para el cumpleaños de tu madre», dijo Vicente cuando finalmente se separaron, intentando mantener la compostura. «Aunque supongo que ya lo sabías». En realidad, Aitana miró a su madre. No había planeado venir. Es solo que necesitaba volver a casa. Durante la comida, sentados alrededor de la vieja mesa de la cocina, Aitana escuchó a sus padres hablar sobre el huerto, los vecinos, la vida que había continuado en su ausencia. Su padre había modernizado algunos aspectos del cultivo, pero seguía insistiendo en mantener los métodos tradicionales que garantizaban la calidad de sus naranjas. «¿Sabes? Tus etiquetas siguen siendo las mejores que hemos tenido», comentó Vicente mientras servía más ensalada. «Ningún diseñador profesional ha podido mejorarlas». Aitana recordó las tardes que había pasado diseñando aquellas etiquetas en el ordenador de la biblioteca municipal, combinando lo tradicional con un toque moderno. En aquel entonces había estado orgullosa de contribuir al negocio familiar. «El capitán Torrent tenía razón», dijo de repente, «sobre el amor por la tierra y cómo se nota en el sabor». «¿Diego Torrent?», preguntó Vicente, sorprendido. «¿El hijo de Pepe, el del Cabanyal? ¿Lo conoces?». «Por supuesto. Su padre fue pescador toda la vida, pero siempre compraba nuestras naranjas. Decía que eran las únicas que le recordaban a su infancia». Vicente hizo una pausa. «Diego era un buen chico, siempre respetuoso. Ha llegado lejos, pero nunca ha olvidado sus raíces». Las palabras golpearon a Aitana con fuerza. Ella había intentado tan desesperadamente borrar sus orígenes, mientras que Diego, habiendo alcanzado una posición de respeto y autoridad, seguía orgulloso de su herencia. «La semana que viene tengo que asistir a un curso de sensibilización», confesó Aitana, «por el incidente en el avión». «Quizás no sea un castigo», sugirió Rosa, «sino una oportunidad para reconectar con quien realmente eres». Mientras comían la coca de llanda recién horneada, Aitana observó a sus padres, las manos trabajadas de su padre, las arrugas de expresión de su madre, el amor que irradiaban. Se dio cuenta de que durante años había confundido el éxito con la negación de sus raíces, cuando en realidad su verdadera fuerza siempre había estado en ellas. El Centro de Formación de Iberia en Valencia era un edificio moderno de cristal y acero, muy diferente a la calidez de la alquería familiar que Aitana había redescubierto durante el fin de semana. Vestida con un traje sastre más sobrio que sus habituales conjuntos de diseñador,
Entró en el aula donde se impartiría el curso de sensibilización. Para su sorpresa, no era la única asistente. Había otros auxiliares de vuelo, personal de tierra e incluso algunos ejecutivos. La instructora, una mujer de mediana edad llamada Teresa Alborch, tenía una presencia serena que llenaba la sala. «Buenos días», comenzó Teresa. «Estamos aquí para aprender, no para juzgar. Cada uno de ustedes tiene una historia diferente que lo ha traído hasta aquí. Pero todos compartimos el mismo objetivo, ser mejores profesionales y, sobre todo, mejores personas». Durante la primera parte del curso, Teresa les hizo participar en ejercicios de rol que ponían a prueba sus prejuicios inconscientes. Aitana se encontró interpretando el papel de una pasajera que era discriminada, y la experiencia la dejó profundamente conmovida. «¿Cómo te has sentido?», preguntó Teresa después del ejercicio. «Vulnerable», respondió Aitana con sinceridad, «y avergonzada, porque me he dado cuenta de que he hecho sentir así a otras personas». Durante el descanso, Aitana se sorprendió al ver una cara conocida. Carmen Lloret estaba allí, aunque no había sido obligada a asistir al curso. «¿Qué haces aquí?», preguntó Aitana. «Pensé que podrías necesitar apoyo», respondió Carmen con una sonrisa. «Además, todos podemos aprender algo nuevo, ¿no crees?». La segunda parte del día consistió en testimonios de personas que habían experimentado discriminación. Entre los ponentes, Aitana reconoció a un hombre mayor que solía comprar en el puesto de sus padres en el mercado central. «Durante 40 años he sido profesor de literatura en la universidad», explicó el hombre. «Y aún hoy, cuando entro en una tienda de lujo, los dependientes me siguen con la mirada, asumiendo que no puedo permitirme comprar allí por mi aspecto sencillo». Cada historia resonaba en Aitana como un espejo de sus propias acciones. Durante el almuerzo, se sentó sola en un rincón del jardín del centro, reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Carmen se acercó con 2 cafés. «¿Sabes?», dijo Aitana aceptando el café. «Siempre pensé que el éxito significaba alejarse de tus orígenes, ser diferente. Pero ahora me doy cuenta de que el verdadero éxito es ser fiel a ti misma. A veces necesitamos perder el rumbo para encontrar el camino correcto», respondió Carmen. Por la tarde, Teresa les asignó un proyecto. Debían pasar un día completo en un entorno diferente al suyo habitual, documentando sus experiencias y prejuicios. «Para algunos de ustedes», explicó Teresa mirando significativamente a Aitana, «esto podría significar volver a lugares que han dejado atrás». Al salir del centro, Aitana recibió un mensaje de su madre, una foto del huerto familiar al atardecer, con la luz dorada filtrándose entre los naranjos. «Tu padre dice que si quieres, puedes ayudarnos este fin de semana con la cosecha», decía el mensaje. Mientras conducía de vuelta a su apartamento, Aitana tomó una decisión. Sacó su teléfono y por primera vez en años cambió su foto de perfil profesional. En lugar de la imagen perfectamente estudiada en un hotel de lujo, eligió una fotografía que su madre había tomado durante el fin de semana. Ella sonriendo genuinamente entre los naranjos, con algunas manchas de tierra en la ropa, pero con una felicidad auténtica en los ojos. Al llegar a casa, se detuvo frente al espejo del recibidor. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer diferente, alguien que estaba empezando a reconciliarse no solo con sus orígenes, sino con ella misma. La cosecha de naranjas había comenzado temprano esa mañana de sábado. Aitana, vestida con ropa de trabajo prestada por su madre, se sorprendió al descubrir que sus manos aún recordaban los movimientos precisos necesarios para recoger la fruta sin dañarla. El sol de la mañana doraba los campos, y el aire estaba impregnado del aroma dulce de los naranjos. «Che, mirad quién ha venido a ayudar», exclamó Tony, uno de los trabajadores más antiguos del huerto, al verla. En lugar de sentirse avergonzada por el reencuentro, Aitana le saludó con una sonrisa sincera. Mientras trabajaba junto a los jornaleros, escuchando sus historias y compartiendo recuerdos, Aitana se dio cuenta de algo fundamental. Estas personas, a las que una vez había considerado por debajo de su nuevo estatus social, poseían una riqueza de conocimientos y una dignidad que ella había olvidado valorar. A media mañana, una visita inesperada llegó al huerto. El capitán Diego Torrent, vestido de civil,
apareció junto a un hombre mayor que Aitana reconoció como su padre, el antiguo pescador del Cabanyal. «Esperamos no interrumpir», dijo Diego. «Mi padre insistió en venir a comprar naranjas directamente del huerto, como en los viejos tiempos». Vicente Belenguer dejó las cajas que estaba cargando y se acercó a saludar. «Pepe, ¿cuánto tiempo? Y Diego, me alegro de verte por aquí». Mientras los hombres mayores se enfrascaban en una conversación sobre los cambios en Valencia, Diego se acercó a donde Aitana clasificaba naranjas. «Me alegra verte aquí», dijo simplemente. «Yo quería agradecerle», respondió Aitana, «por todo, incluso por la humillación pública. La necesitaba». Diego negó con la cabeza. No se trataba de humillar a nadie, se trataba de recordar quiénes somos realmente. «Lo he entendido ahora», dijo Aitana. «¿Sabe? Esta semana he estado en un curso de sensibilización, pero creo que he aprendido más aquí, entre los naranjos, que en cualquier aula. A veces las mejores lecciones vienen de volver a nuestras raíces», asintió Diego. «Mi padre siempre dice que un árbol crece más fuerte cuando sus raíces son profundas». Trabajaron juntos durante un rato, clasificando naranjas. Diego demostró tener buena mano para seleccionar la fruta, un conocimiento que, según explicó, venía de ayudar en el huerto de sus tíos cuando era joven. «¿Cómo lo hace?», preguntó Aitana de repente. «Mantener el equilibrio entre quién era y en quién se ha convertido». Diego reflexionó un momento antes de responder. «No es cuestión de equilibrio, sino de integración. Todo lo que soy hoy está construido sobre lo que fui ayer. Mi uniforme de capitán no borra al hijo del pescador, lo complementa». A la hora del almuerzo, todos se reunieron bajo la sombra de una vieja higuera. Rosa había preparado una paella y el aroma del arroz se mezclaba con el perfume de los naranjos. Aitana observó la escena con nuevos ojos. Su padre conversando animadamente con Pepe Torrent sobre los viejos tiempos, los trabajadores compartiendo historias y risas, Diego ayudando a servir los platos con la misma naturalidad con la que probablemente dirigía a sus tropas. «El lunes vuelvo al trabajo», anunció Aitana durante la comida, «pero he pedido el traslado a los vuelos regionales. Quiero estar más cerca de casa». Sus padres intercambiaron una mirada de sorpresa y alegría. Diego asintió con aprobación. «Además», continuó Aitana, «he pensado en utilizar mis conocimientos de marketing para ayudar a modernizar la distribución de las naranjas. Hay todo un mercado de productos premium ecológicos que podríamos explorar». «¿Significa eso que volverás a diseñar etiquetas para nosotros?», preguntó su padre con una sonrisa. «Si me aceptáis de vuelta, sí», respondió Aitana, sintiendo que los ojos se le humedecían. El primer vuelo de Aitana después de su suspensión era un Valencia-Sevilla. Mientras se colocaba el uniforme en los vestuarios del aeropuerto, notó que algo había cambiado. No solo en su apariencia exterior, había optado por un maquillaje más natural y un peinado menos severo, sino en la forma en que se sentía consigo misma. «¿Preparada?», preguntó Carmen, que había pedido específicamente estar en su misma tripulación para este vuelo. «Más que nunca», respondió Aitana con una sonrisa genuina. Al entrar en la terminal, varios de sus antiguos compañeros la saludaron. Para su sorpresa, no encontró condena en sus miradas, sino una mezcla de curiosidad y respeto por cómo había manejado la situación. «Belenguer», la llamó el sobrecargo jefe antes del vuelo, «quiero que sepas que el informe del curso de sensibilización fue excelente. La instructora destacó especialmente tu evolución». Aitana asintió, agradecida. «He aprendido mucho estas semanas». Durante el briefing previo al vuelo, Aitana se sorprendió al ver una cara conocida. Teresa Alborch, la instructora del curso, estaba entre los pasajeros de primera clase. «Voy a un congreso en Sevilla», explicó Teresa cuando Aitana la saludó. «Quería ver cómo te desenvolvías en tu primer día». El vuelo transcurrió con normalidad. Aitana atendió a los pasajeros con una amabilidad natural que ya no tenía nada que ver con la formalidad forzada de antes. Para su sorpresa, descubrió que conocía a varios pasajeros de la zona de la huerta, incluido un antiguo profesor que viajaba en clase turista. «¿Cómo está tu padre, Aitana?», preguntó el profesor cuando ella se detuvo a saludarlo. «Sus naranjas siguen siendo las mejores del mercado.
Estamos trabajando en nuevos proyectos, respondió ella con orgullo, sin importarle que otros pasajeros pudieran escuchar sobre sus orígenes humildes. Durante el servicio de bebidas, un ejecutivo en primera clase la miró con desdén al pedir su gin tonic. «Espero que aquí sepan prepararlo correctamente», comentó con aire de superioridad. El antiguo reflejo de servilismo ante los pasajeros adinerados intentó manifestarse, pero Aitana lo contuvo con naturalidad. «Por supuesto, señor, aunque debo decir que nada supera el sabor de un agua de Valencia bien preparada. Es una receta que aprendí de mi abuela». El hombre pareció sorprendido por su respuesta honesta y orgullosa y terminó preguntándole más sobre la bebida tradicional valenciana. Durante el aterrizaje en Sevilla, Aitana recibió un mensaje de su padre, una foto de las nuevas etiquetas para las cajas de naranjas que había diseñado el fin de semana. El diseño combinaba elementos tradicionales con un toque moderno e incluía un código QR que llevaba a la historia de la huerta familiar. «Perfectas», había escrito su padre. Como siempre. Al terminar el vuelo, Teresa se acercó a ella. «Has encontrado tu equilibrio», dijo con aprobación. «No has tenido que elegir entre quién eras y quién eres. Has aprendido a ser ambas». Esa noche, en el hotel de Sevilla, Aitana abrió su portátil para trabajar en el plan de marketing que estaba desarrollando para el negocio familiar. Su habitación tenía vistas a la Giralda, pero en su mente veía los naranjos de la huerta brillando bajo el sol valenciano. Su teléfono vibró con un mensaje de Diego. «¿Qué tal el primer día?» «Diferente», respondió ella. «En el mejor sentido posible». «Me alegro», escribió él. «Por cierto, mi padre pregunta si podemos pasar el domingo a recoger más naranjas. Dice que las del mercado no son lo mismo». Aitana sonrió ante el mensaje. «Estaré allí. Alguien tiene que asegurarse de que escojáis las mejores». 6 meses después, la huerta de los Belenguer había experimentado una transformación notable. Las nuevas etiquetas diseñadas por Aitana habían dado sus frutos, y sus naranjas ahora se vendían en tiendas gourmet de toda España. Sin embargo, Vicente insistía en mantener su puesto en el mercado central, donde las relaciones personales con los clientes seguían siendo el corazón del negocio. Era domingo, y como se había convertido en costumbre, Aitana estaba en la huerta. Sus fines de semana libres los dedicaba a ayudar en el negocio familiar, equilibrando su vida como auxiliar de vuelo con sus raíces en la tierra valenciana. «Aitana», llamó su madre desde la cocina de la alquería. «Están llegando los invitados». La ocasión era especial. Habían organizado una paella para celebrar el éxito de la nueva línea de productos orgánicos de la huerta. Entre los invitados estaban Carmen y su familia, Diego y sus padres, y varios vecinos y trabajadores del huerto. Mientras ayudaba a preparar las mesas bajo los naranjos, Aitana reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Su apartamento en Gran Vía seguía siendo su hogar entre semana, pero ya no sentía la necesidad de llenarlo de objetos caros para probar su valor. Las fotografías de su familia y del huerto ahora ocupaban un lugar destacado en las paredes. «El arroz está casi listo», anunció Rosa, experta en calcular el punto exacto de la paella. Diego se acercó a Aitana, que estaba colocando las jarras de agua de Valencia sobre las mesas. «¿Sabes? Mi padre dice que estas reuniones le recuerdan a su infancia en el Cabanyal, cuando todos los vecinos compartían lo que tenían. Las cosas más valiosas no se pueden comprar», respondió Aitana, recordando las palabras que su padre solía repetir y que ella había tardado tanto en entender. La comida fue un festín de sabores y risas. Carmen contó anécdotas de sus vuelos juntas, incluyendo una reciente donde un pasajero de primera clase había resultado ser un agricultor que conocía a la familia Belenguer. «¿Sabéis qué es lo mejor?», comentó Carmen, que Aitana lo presentó orgullosa como un amigo de la familia. Vicente, que había estado inusualmente callado, se levantó con su vaso de vino. «Quiero proponer un brindis», dijo, su voz cargada de emoción. «Por mi hija, que nos ha enseñado que a veces hay que perderse para encontrar el camino a casa». Aitana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas mientras todos levantaban sus vasos. Diego tomó discretamente su mano bajo la mesa. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse entre los naranjos, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Aitana se encontró caminando entre los árboles con Diego.
¿Sabes qué es curioso?, dijo ella, deteniéndose junto a un naranjo particularmente viejo. Pasé tanto tiempo intentando escapar de todo esto, y ahora no puedo imaginar mi vida sin ello. A veces el éxito no está en llegar a un lugar diferente, respondió Diego, sino en aprender a valorar el lugar del que vienes. Desde la alquería llegaban las voces y risas de los invitados. El aroma de azahar flotaba en el aire, mezclándose con el de la tierra húmeda después del riego. Aitana respiró profundamente, saboreando el momento. La próxima semana tengo un vuelo a Nueva York, comentó. ¿Sabes qué es lo mejor? Que llevaré conmigo una caja de nuestras naranjas. El sobrecargo jefe las pidió especialmente. ¿Quién iba a decir que las naranjas de la huerta llegarían tan lejos?, sonrió Diego. Como yo, respondió Aitana. Pero a diferencia de antes, ahora sé exactamente de dónde vienen. Y estoy orgullosa de ello. El sol terminó de ponerse sobre la huerta valenciana, pero su luz dorada permanecía en el corazón de Aitana, recordándole que el verdadero éxito no está en negar quién eres, sino en abrazar todas las partes que te hacen ser quien realmente eres.